¡Arriba Paraguay! ¿Cómo está mi gente hermosa? ¡Qué lindo arrancar este viernes! Estamos en la terraza del Hotel Guaraní. Vení, bueno, Crita, acompáñame porque acá estoy con las chicas del hotel que estábamos charlando recién, poniéndonos al día. Ahí está. Bueno, están muy lejos. A ver, vení un ratito. Estábamos poniéndonos al día charlando de cómo se preparan para el fin de semana. Porque muchísima gente aprovecha para venir a disfrutar de las instalaciones del Hotel Guaraní. ¿Cómo estás, hermosa? ¿Tu nombre? Mi nombre es Lidi. Lidi, ¿de qué te encargas en el hotel? La parte comercial. De la parte comercial. Mucha gente viene a disfrutar del fin de semana, ¿no? Mucha gente, así es que les esperamos, pueden llamarnos, tenemos tarifa de fin de semana también. Bueno, muchísimas gracias. ¿Te quedás para almorzar? Dale, genial. Me voy acercando porque ya tenemos invitados de lujo. Hoy es viernes y miren cómo me vine. Me vine con championcitos. ¿Y saben por qué? Porque hoy tenemos viernes de electrónica. Así es. Y como ya es un clásico, tenemos los viernes de parrilla con unos invitados de lujo. Estoy un poco sin voz porque ayer fue el cumpleaños de Cristian Sayer y estuvimos brindando hasta tarde acá en el restaurante Yacireta. Estuvo larga la noche. ¿Cómo está, compañero? ¿Todo bien? De lujo. Ay, estoy apenita recuperando la voz. ¿Vos estuviste en el cumpleaños? Yo no estuve. Sí, ¿no te invitaron? No, ya me invitaron. Sí, nosotros la noche estuvimos acá celebrando en el restaurante Yacireta. Ah, qué bueno. Estuvimos Me alegro por tomando- ustedes, Cristian, por la fiesta que se hizo. Estuvimos tomando unos jugos bastante fríos. Jugo loco. Jugo. Él tampoco estuvo, dice. Parece que vos Mira, organizaste Cristian. la fiesta. Hacete cargo, Cristian, por favor. Organizaste su cumpleaños, pero no estuvo el cumpleañero. Bueno, hoy vamos a tener un viernes especial. Arrancamos el fin de semana, por supuesto, y tenemos muchos invitados. Muchísimo. Hoy es un viernes cargadito. Hoy vamos a tener una invitada de lujo que va a estar acompañándonos con buena música, que es Arami Noguera. Creo que es la DJ más joven del país. Que yo había visto también. Arami Noguera, AN Music. Me voy a acercar un poco para saludarle. Hola, Arami, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cuántos añitos tenés? 16. 16 años, atención. Pronto la vamos a ver tocando con Tiesto, con grandes. ¿Cómo estás, Anaí? Anaí. Ay, por favor, haceme un blooper. Porque ya es un clásico, hace mucho no lo venía haciendo de cambiarle el nombre a los invitados. Oli se debe estar haciendo la fiesta conmigo. En fin, Arami, contame, ¿hace cuánto empezaste con el mundo del DJ? Desde que tengo 12. De los 12 años ya empezaste con las consolas. ¿Algún profesor en particular que te inculcó, que te metió en el mundo de José Nuño. José Nuño. ¿Y tu mamá qué dice todo esto? Me apoya. Me apoya, veo a la mami ahí detrás que está capturando todos estos momentos únicos. Bueno, Arami, ¿me vas a acompañar entonces hasta el mediodía? ¿Te quedas a almorzar? Sí. En un ratito vamos a seguir charlando. También estamos con los amigos de Barra Pirata. Los viernes es de pirata, ¿no? Así mismo. Acá buena onda, diversión, tragos, una locura. Qué gusto tenerlo, porque vos sabés que últimamente los viernes de Erlis nos tenían un poco abandonados. No, mira, ahora le metemos a full. Dale. Métanle caipiriña, métanle mojito, que acá esto va No. para rato. ¿Cuál es la especialidad, Osmar? Y así, la bomba pirata, La bomba pirata. ¿Me vas a preparar la bomba pirata? explosión de sabor. Bueno, y acá estamos también con Griselda Torres. ¿Cómo estás, Griselda? ¿Cómo estás? Marido o mujer, ¿no? Sí, así. ¿Hace cuánto que están con la barra? Hace tiempo, esto es una afición familiar que viene de hace años, pero comercialmente un año más o menos que estamos disfrutando de esto. Es como el típico en casa de herrero cuchillo de palo. Tengo una barra pero no tomo. Así mismo. Sí. Ni tanto. ¿Qué hace tanto. la música del lorito ya? Contame, Griselda, ¿cuál es tu trago preferido? Todos, la mayoría. Bueno. Soy la que más menciona en la familia. Bueno, yo les dejo a cargo de ustedes que me sorprendan con un rico trago. Avísenme cuando esté, que nos venimos a sentar con Derlis a la barra. Bueno, hoy no vas a estar cocinando solo. No, por supuesto. Los días de asado, sabes que tenemos invitados especiales. ¿Sábado? Los días de asado. Sábado, entendí yo. Viernes. Hoy nos Alguien- visita el señor José María Valar, Sí. que es el propietario, señor Parrilla. Señor Parrilla, que por cierto tiene un programa también en la Rock and Pop. Así es usted. Así es que vamos a estar charlando con él. Vamos a ver. Presentámelo, Invitamos que por pase. favor. Señor José María Valar, adelante. Aplausos para nuestro invitado de esta mañana que va a estar
preparando un riquísimo estás? asado. Feliz, ¿Cómo estás? Virchu. Bueno, Ay, bueno, y contento con estar contigo, con Virchu y con todo el equipo de Cocina Guaraní. Bueno, un placer tenerte en este Sí, viernes. Ya vamos es a hacer- un clásico. La gente, vos sabés que Sí. espera que sea viernes para disfrutar de la parrilla con nosotros y también de Sí, los buenos viernes asados es tragos. un clásico y bueno, vamos a hacer un mes asado y yo estoy emocionado por los tragos también. ¿Qué te gustaría? Vamos a preguntarle acá, Barra Pirata. ¿Qué le recomendás para nuestros amigos? Un mojillagra especial para el parrillero. Buenísimo. Vamos a hacer un caque pero un corte ahí de... Claro, Acá ya sabes. Tenés que estar bien con el parrillero. Ojo, ojo. buenísimo. Bueno, contame qué nos vas a estar preparando. Ya Bueno, tengo la parrilla, mira, ya por tiramos supuesto. lo que tarda más tiempo, que es tiramos un vacío ¿Sí? y una colita cuadril y después tengo varios embutidos y vamos a hacer un poquito de verduras también a la parrilla. De Ok. vegetal, ¿sí? Que Y tenemos- voy a preparar hoy acá en vivo el chimichurri así Ay, qué original de rico. cómo se hace, ¿sí? ¿No le pones mucho picante al chimichurri? Porque No. viste que hay chimichurri que son más picantón. Sí, en realidad el chimichurri tradicionalmente cada uno tiene su receta, cada cocinero tiene Claro. pero vamos a hacer lo voy a hacer la que yo acostumbro a hacer. Dale. Voy a perfecto. ponerle solamente un ají. Solamente uno. Yo le miro en la quilla y me da miedo. Solamente uno, si te saca una guía así, te saca. Solamente Le este tengo te terror, pavor Buenísimo. al ají. Bueno, vamos a ir charlando porque te queremos conocer mucho más Dale, buenísimo. mientras cocinamos. Vamos a ir conociéndole a nuestro invitado. Derly, por este lado, ¿qué vamos a tener? Veo Yo voy a una hacer palta algo para tirando a fin de año. Voy a hacer un guacamole. tirando a fin de año. Por, Falta, yo no sé si te diste cuenta, pero faltan 3 meses para que termine ya, el pero año. estoy tirando a fin de año por lo de la piña, pero ya te voy a explicar. Voy a hacer un guacamole que la gente entienda que no precisamente tenemos que comer con nachos, ¿verdad? Vamos a hacer una... Falta, ¿por qué guacamole? Falta. Llamale con se llama falta. aguacate, pero el plato así, el puré con el pico gallo se llama guacamole. Bueno, vamos a decirle guacamole. Vamos a hacer una tostadita para presentar con una tostada. Ese pancito pan francés, Felipito, ¿hiciste vos? No, este le robé a Alejandro. ¿Te das cuenta? Él viene temprano, pasa por la cocina de Alejandro, le saca los Ay, ingredientes. permiso, y ya está. Ay, ay, ay. No, pero a él le emociona que ya va a veces. Che, por cierto, quiero acuchillar acá a mi compañero. ¿Por qué? Hoy se levantó a las 6:30 de la mañana ¿Sí? y se fue a desayunar bife a caballo. ¿Cómo vio? La era. No, ya para Mano eso tenés frita el ya fin de dijo que si la vaca come pasto nomás. Súper naturales. Puro proteína. Hoy Pura manda proteína. a las 6:30 de la mañana al grupal. Buen ¿Qué día, estoy desayunando un bife a caballo, por favor. Y así tiene que ser. Hombre Pero grande. Hay que Lo que te cenar queda bien. entonces para el fin de semana, sábado y domingo, que tenés que comer abundante. No, Eso es típico. Uno ya. espera sábado y domingo para Yo me voy a cuidar ya. comer todo. Después del mediodía de hoy me cuido. Te prometo. No te creo ni un poco. Pero en fin, vamos a Pero hacer vos de que te contás creo. eso, pero no contás el sándwich de marinerita que desayunaste con yogur encima. Ella desayunó. Bueno, vamos a cambiar de tema, porque quiero invitarte a que nos sigas en las redes sociales. Estamos como Cocina Guaraní, dale me gusta a nuestra fanpage, que ahí vamos a ir subiendo, por supuesto, todas las recetas de nuestros invitados de hoy. Vamos a ver si nos permite alguna de sus recetas de un trago especial, ¿no? Barra Pirata. ¿Esta es mi bomba o la...? Excelente, espero que disfrutes. Bueno, ¿cómo se llama este trago? Esta es la bomba pirata. Bomba Pirata. Así arrancamos. Salud a mi gente hermosa, nuestros televidentes que todas las mañanas nos acompañan por las pantallas de Globo Station. Ahí está, voy a probar. Uy, qué delicioso. Esto tiene yogur. Ay, qué rico, por favor, mira. Por favor, qué locura. Ya, fuertito. A ver, no. Te lo doy para que lo pruebes. Bueno, te decía, seguinos en nuestra fanpage. Ahí vas a ver los platos terminados, vas a tener la receta. Y también vas a poder revivir algún programa por si te perdiste. Puedes visitar nuestro canal de YouTube, Cocina Guaraní. Nos vamos a un brevísimo corte, así arrancamos después a cocinar. ¿Qué te parece, Manoplita? Dale, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Cocina Guaraní. Yeah.
Bueno, me quedé pensando en lo que me dijiste que desayuné yogur. Sí, acabo de desayunar yogur, pero en forma de trago. Sí. No, que Esta es tu media mañana. Mira. Empezamos con la barra y mira quién aparece, por favor. ¿Sí? Antes que la mosca venga por la fruta, ya vino él por la Tiene barra. una cara de dormido, No, no voy a decir eso. de que recién me levanto. Buen No. día, mira, viene hecho una furia, viene. Va a ser un Me va a pony retar, y- me va a retar y nada, porque pony rabioso, vale. no traje mi delantal. Ay, me olvidé. Toma tu yogur. Buen día, compañero, ¿cómo estás? Con nosotros Alejandro Cebal, el chef ejecutivo del Hotel Guaraní. A ver, ya viene con cara de malo. Seguro se va a plagar por algo. ¿Cómo estás, compañero? Bien, todo tranquilo. Dame beso. ¿Querés yogurcito? Señor, sí, pasa nomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien. José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. ¿Le viniste a salvar las papas a Derlis? Sí, mira, no, Sí, yo traje dice. mi papá. Yo traje mi papá. Ahí está. Último momento, cayó de la Te terraza un decía si parrillero. quería yogurcito. Este es yogur. Ah, gracias. Arriba ahí, para arriba. Ayúdenle al señor, por favor. Está encendido. Así pasan los programas en vivo. ¿Qué le vamos a hacer? Ayúdenle, por No, favor. como la parrilla. Entra, Joseca, Está un entra. poquito frío. Bueno, mientras vamos a hablar con el mío. ¿Cómo estás? ¿Qué te trae, Alejandro? ¿Todo bien y la chaqueta? Perdón, lo que pasa es que viste que estuvimos cocinando ayer. Hola Derlis. Hola, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está? Buen día. Estuvimos cocinando y se me manchó un chiquitito y tenía que lavar y me olvidé. Bien. ¿Y todo bien? Todo bien, acá contentos arrancando este viernes. Ahí está. Arrancando este viernes como Hola. mi día preferido de la semana, porque comemos asado. Ya veo, qué con barrita, unos ¿eh? traguitos. Qué barrita, ¿eh? Barra pirata. ¿Querés Los tomar viernes, algo? viste que se Yo dice que los invito viernes hoy. es para los piratas. ¿Querés tomar algo? Yo invito. No tomen algo que invita a Derlis, ¿eh? Preparale algo, mi amigo. Algo así, con esa cara de felicidad, algo que contraste con eso. Bueno, Algo que le saque una sonrisa. volvieron los pantalones de Derlis. Volvieron los pantalones, ¿te das cuenta? O sea que está todo bien en su casa. Este es un La sinvergüenza. ¿Cómo semana- va a decir eso? ¿Cómo va a Esta venir a semana lo descubrir viste que acá? vino muy clásico, muy jean, Claro, pantalón cuando- oscuro. Ahí es cuando tiene problemas en su casa, ¿entendés? Sí. Cuando él viene así. Ahora cuando viene todo así, porque está genial acá. Está todo Pues la bien. patrona está ahí cosiendo, Claro, está el nuevo todo bien. diseño. Según el pantalón, vos tenés que ver la onda de la casa de Derlis. Yo sigo esperando el mío, veo su pantalón de Homero y te quiero el mío de March. ¿Qué estás haciendo? Ya, voy a meter unos panes en el horno y después ya presento el plato. Eso. Después me dice a mí qué hago yo, huevo con arvejas. Miren lo que está haciendo él. Dios mío, el Este pan. pan, vine ¿De dónde temprano a viene hacer ese hoy. pan? ¿De dónde salió Vine ese pan? temprano hoy, loco, a las 5. Ahora voy a agarrar mi panadero. Mirá. Ahí está el pan del buffet, mirá. Vos sabés que tenés que controlar un poco porque él pasa, cuando sube al hotel, pasa por tu cocina, te saca como los ingredientes y Sí, sube a la cocina. él, exactamente. Es lo que vos dijiste. Él viene a la mañana temprano, el único día que se levanta temprano, Mentira. ¿sí? Viene, pasa por la cocina, ve lo que está quedando, ve todo y después trae todas estas cositas que está acá, mirá. Jamás. Todo eso Jamás. Lo hago un día Recolectó antes. de tu cocina. trajo de la cocina, mirá. Todo Ay, eso. ay, te Así. das cuenta. Bueno, Bueno, ¿tenés canicama ahí? Tengo. Camarones. También que compré. Sí, justo hoy teníamos alguna receta con camarón y canicama abajo. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Qué casualidad. Qué casualidad. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, Ale, tenemos, ya cambiamos el menú del restaurante Yacyretá. Seguimos con nuestra carta de siempre. Tenemos algo nuevo. Sí, tenemos combos nuevos y Qué platos bueno. nuevos para el casino. Ay, qué genial. Y está todavía la promo de tragos. Está todavía la promo de tragos y tenemos una promo de una pizza gigante así que tiene variedad de gustos para comer 5 o 6 personas. Ah, perfecto. Entonces ya Y sabes. está El plan 25 ideal para este fin de semana. y está 25.000 guaraníes. Ah, baratísimo. Sí, barato. Bueno. Venís, probás un poco la suerte, comés algo rico, tomás unos traguitos que están de promo. Así que todo bien. ¿Cómo anda la DJ? ¿Viste lo que es la DJ? Concentrada. Tiene 16 años. 16 años tiene Arami. Que por cierto, yo ya le cambié y le bauticé como Anaí, ¿entendés? Ya. Yo lo para mí. ¿Anaí? Anaí es mi amiga. Anaí es la patrona, Es mi ¿entendés? amiga.
Quizás por eso le confundía a nuestra invitada de hoy. Tiene que poner algo de los 90 también. ¿Viste? Era más o menos de la época de ustedes. Ponen algo de los 90 que es la época de ellos. Yo entiendo esta música pues somos la época, pero ellos Dios mío, Dios mío. Ay, ahora a mí no le hagas caso, no le hagas caso. ponen 90, ellos no conocen esta música. Bueno, listo. Te vas a Bueno, me voy porque tengo que seguir trabajando. Anda, Bueno. anda, pero deja el vaso. Vos seguís Te aguanto, dibujando acá. Dale. Dale. Un Seguir placer dibujando. tenerte. Bueno, Muy Vení lindo al el pan de mediodía Filipe. para cuando esté el almuerzo. sí. No, vengo a comer el asado y esa cosita que está haciendo ahí. Un gusto. Esa cosita que está haciendo ahí. Qué Yo te malo. paso- Esperamos. Dale. Te paso la receta. Chao, Bueno. compañero. Nos Chao, vemos querido. más tarde. Bueno, Virchu. Bueno, yo ya me instalo y me quedo acá con José María porque queremos conocerlo más mientras está preparando su chimichurri. Chimichurri. Sí, así mismo. Estamos picando perejil. Vamos a poner, por aquí vinagre, aceite de oliva y sal y pimienta, que es la base. Y luego vamos a poner un poquito de ají molido, tomillo y orégano. José María, consulta, ¿dónde está señor Parrilla? Bueno, señor Parrilla aún todavía no tiene espacio físico. Hacemos catering Sí. a domicilio para eventos, para cumpleaños, para todo tipo de Pero eventos. tienen ¿no? cuenta redes sociales, por Sí, supuesto. tenemos redes sociales en Facebook, estamos como Señor Parrilla Paraguay, estamos en Twitter, en Instagram como SR Parrilla PI. Genial. También tenemos, hace un mes habilitamos franquicia en Perú, en Lima, ¡Guau! sí, Señor Parrilla Justamente- Perú, sí. Justamente ayer tuvimos una visita, ¿no? Estuvimos comiendo comida peruana y hablando un poco de lo que es el festival Mistura que se está Sí, el realizando Festival ahora. Mistura, que se realiza, son 12 días en septiembre. Sí. Nosotros queremos estar el próximo año. Sí. Y bueno, lo que hacemos aquí es traer un poquito de recetas de allá. Y lo que hacemos allá es llevar nuestras recetas Pero, aquí. a ver, ¿cómo nace esa unión Esa con fusión, Perú, bueno. esa fusión? Nace a través de un amigo que trabajaba conmigo también en asados, fanático peruano? parrillero, no, paraguayo, Ah, ok. pero está casado allá. Entonces, hace cuestión de 2 años ya fue a quedar a vivir allá Oficialmente. ¿verdad? Y bueno, y surgió la idea y empezamos a trabajarla y bueno, es hace un mes que abrimos la franquicia, ¿verdad? Qué bueno está, me gusta. Sí. Y Me estamos, gusta y además la comida peruana es muy rica. la comida peruana es muy rica y es una de las más, si no es la más amplia, Eso. ¿verdad? Por lo menos de América es la mejor lejos, ¿verdad? Y en ¿Vos qué Europa decís, Derlis? Occidente ¿Coincidís? Me gusta bastante. es La bastante comida amplio. peruana. No te noté muy convencido. No, pasa que a mí me gusta. Es me la gusta. No, el tema mejor. es que, Richo, lo que pasa es que el tema de gusto, ¿verdad? Pero Claro. en variedad, y en Variedad. amplitud es gigante la comida peruana. Genial. Así mismo. Sí. Bueno, déjame que te interrumpa un ratito porque ya terminé esta parte mientras Ok. que estabas hablando con tu amigo Alejandro. Ay, se pone a celoso. Bueno, para que la gente vea qué hice. ¿Sabes qué? Pégame, sí, porque José Para que me no deja te todo pongas feo. celoso, te traje a alguien. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. ¿Sabes a quién le traje? ¿A quién? A 50.000, Martín, tu asistente. 50.000. No, pero sí, otra. Martín, tu asistente Pues vino vino todo hoy. cheto hoy. Bueno, espérate, te explico antes que nada el paso. Sí. Esta agua le puse sal gruesa, le puse laurel, Sí. le puse un chorrito de vinagre y pimienta Ok. en grano. Esto empezó a hervir, luego cuando cambia de color los camarones y se pone así, echo en agua con hielo. Al agua con hielo también le pongo sal ¿Por qué? para que conserve ese sabor salado de Es mar. ¿Cómo quedó el agua acá, viste? Sí, Esa es la grasa, la... no tiene grasa, No es lo tiene que grasa. las tripitas que sale ahí. Ah, eso es. Esto va a ir en el relleno de la piña. Ok. Entonces esto retiramos. Mientras, lo que hice, mientras también hablabas con tu amigo Alejandro, en nuestro horno el antiguo, Pobre no. puse la tostada. Estos dos pasos estaba adelantando porque son los más largos, ¿verdad? Ok. Y ahora voy a hacer lo que es el pico de gallo que voy a meter dentro del guacamole. Ok, qué rico el canicama. Sí, Mm. eso va a ir dentro del cóctel de marisco que vamos a hacer dentro de esta piña. Pero Vamos a ¿esto abrir lo por la vamos a usar mitad. solamente para decoración o lo vamos...? No, vamos a abrir por la mitad, en dos. ¿Sí? Voy a sacar la piña, voy a cortar y voy a volver a rellenar con la piña y con camarones y con canicama. Y Perfecto. tomate cherry. Perfecto, me gusta. Esto es fuera. Ok, esto sacamos. Esto se tira nomás, ¿no? Sí, se ¿No se tira puede nomás. hacer nada con eso? No se puede hacer nada. Bueno, vemos que ya tenemos nuestras tostaditas en el horno, entonces quiero aprovechar este momento para hablarte del Antiguo, donde vas a encontrar los mejores equipamientos gastronómicos, bufeteras, freidoras, conductores industriales, cocinas, campanas, hornos, panaderos y también equipamientos para heladería. Todo lo que te imaginas o necesitas lo encontrás en un solo lugar. El Antiguo, dirección Teodoro S. Mongelos, 1736.
casi República Francesa. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 0982-273-782 o al 021-229-787. Muchas gracias a los amigos de El Antiguo. José María, Sí, ¿cómo va todo? estamos súper bien. ¿Cómo va la parrilla? ¿Está? Bueno, mira, la parrilla está manejándose sola, tenemos el vacío Ay, ya ahora casi le pusiste está. ya los ¿sí? choricitos. Puse los chorizos, traje un poquito, muy El tutorial. chorizo se cocina rápido. El Es lo más sí, rápido. no todos, ¿verdad? Ah. Este, por ejemplo, es un chorizo totalmente crudo, porque estos chorizos que vienen, ya vienen precocidos, Sí. ¿verdad? Que es lo que compramos siempre en el súper. Sí. Esto es un chorizo casero de vaca, entonces tarda mucho más porque es totalmente crudo. Ah, ¿ok? perfecto. Sí, y después el vacío ya está casi estable y la colita cuadrilla también, ¿verdad? Genial. Sí, bueno, y ahora después vamos a poner un poquito de quesito a la parrilla para poner con las papas. Qué Genial. rico. José María. Tomate, permiso. Sí, si los querés tirar tomates la parrilla. voy a quemarlos en la parrilla. Sí, qué rico. José María, contame un poco, ¿cómo es eso que tenés un programa de radio que se llama El Señor Parrilla, Parrilla no, no. también? Ah, yo dije, ¿cómo es un programa de radio que se llame Señor Parrilla? No. No, Virchu, mira, el programa nace, o sea, el programa ya tiene más de un año al aire. Sí. ¿verdad? Es un programa de la Rock and Pop y va los domingos de 9 a 12 Ajá. y lleva el nombre Parrilla Rock. Ah, Parrilla Rock. La intención de la radio era tener un programa dominguero clásico, fusionando el rock clásico con algo que para nosotros, ¿qué más clásico que un asado los Un domingos? asado los ¿verdad? domingos. Bueno, y eso nace, fue conducido ya desde el principio por Adrián Bellasay, conductor de la Rock and Pop. Y bueno, hace cuestión de 4 meses más o menos, empezamos a hablar porque yo cocino también ahí en la radio y me propuso estar con él, hacer la co-conducción y entonces lo que hago yo es aportar los contenidos de asado, ¿verdad? Qué bueno está. Sí. Pero vos estudiaste gastronomía, No, todavía no estudié. o sea, es una pasión que lo llevaste Sí. y que hoy en día lo convertiste en un negocio. Bueno, no te rías, mira, yo soy abogado, Ah, está bueno esto Sí. de poder conocer porque no cada Claro. uno tiene empieza con un hobby y después termina. No, justamente es lo que estamos hablando con Derly. Cuando sos pibe, tu viejo te dice tenés que estudiar infeliz y estudiar. Bueno, Quiero que seas arquitecto, claro, quiero que seas arquitecto, esto. va. Bueno, yo quería ser abogado, fui abogado y trabajé 7 años para bancos, ¿verdad? Entre escalando, empezando atendiendo teléfonos, fui atendiendo. Ordenanza famosa. Claro, y trabajé 7 años para dos bancos y luego dije que no, que yo quería hacer asado. Y ahí fue que empecé a hacer No te asado. veías detrás de un escritorio. No, me gustaba. Te veías delante de una parrilla luego. Probablemente fue un impulso de rebeldía, ¿verdad? Pero quise hacer asados y ponerle que eso fue surgiendo hasta que ahora me pongo ya a cocinar y hago miles de cosas, siempre con fuego, Claro. pero hago miles de cosas, ¿verdad? Nosotros nos caracterizamos por hacemos ahumados, hacemos salsas al fuego y hacemos varias cositas, tenemos varios tipos de parrillas, o sea, jugamos con el fuego, Claro. ¿verdad? Entonces, bueno, eso fue como una pasión que empezó a crecer, ¿verdad? Ay, qué bueno está. Queremos seguir charlando mucho más contigo, pero ¿qué te parece si nos vamos a una pausa? Sí, Y enseguida buenísimo. volvemos con más cocina guaraní. Dale. I wanna feel you, read between your lines, and I can never heal you, but I promise I could try. Let me drink your heart drunk, let me dream your eyes shut, let me get your mind off, let me make your body talk. Let me drink your heart drunk, let me dream your eyes shut, let me get your mind off, let me make your body talk. Bueno, continuamos con Cocina Guaraní, pero antes de volver a la cocina quiero agradecer, por supuesto, a Fionara Store por este lujete fabuloso y también a la Marrieta Accesorios. Muchas gracias. Miren qué canchera esta blusita. Ya llegó la nueva colección, así que les invitamos a que pasen a visitar nuestro local para conocer toda la nueva tendencia. Por cierto, si me quieren seguir en las redes sociales y ver los pecas look de todos los días, lo pueden hacer a través de Virchu Jaboski, así me encuentran en Instagram y van a poder visitar la página de Fionara Store. Muchas gracias. Mi amor. A las chicas que siempre me atienden súper bien luego. Vamos a seguir tomando. A ver, ¿qué te preparó vos, Omar? ¿Qué le preparaste? Mira, acá tengo para nuestro parrillero algo digestivo que es una caipi con un licor de hierba espectacular para abrir el apetito. Epa, para le voy a acercar. Esta es una caipi para el parrillero José María.
Y acá hay otro que me interesa. Ahí a mí. está una caipi Virtu, para mirá, vos. Buenísimo. El Blue Sky, que es De barra pirata. curazao, ron blanco, gaseosa, Pero lima, tenemos limón. acá el menú, me muero. Acá está. Mira. Atendé. A ver, soy famoso, siempre quise hacer esto, pero el tema es que cuando me voy a un lugar, no lo puedo hacer porque por ahí justo elijo el más caro, ¿entendés? Entonces, uno quiere... ¿Dónde para? Jugo natural de piña. Ay, no, muy light. Yo creo que esta te va bien. Mike. ¿Qué te apetece? ¿Algo de frutilla, durazno, naranja? Pará. ¿Te quieres un rice? Voy a hacer de nuevo así, voy a elegir a ver... ¿Acá? ¿Qué elegí? Tajada de naranja o limón. Y es viernes, así que todo vale. Metele ya un Le pirata. metemos. Yo quería probar este Blue Sky. ¿Vos querés un blue? ¿Blue Sky? Sí, vamos a probar ese. Bueno, Bueno, quiero charlar con los amigos de Barra Pirata. Omar, ¿hace cuánto arrancaron con esta barra? Un año aproximadamente. Un año que estamos con la barra móvil. Esto es cotelería móvil, cotelería creativa. Nos van a encontrar en Palma y Chile, ¿Todos los días o los fines de semana? miércoles a domingo, 20 horas en adelante. Ok. ¿Y hacen así cumpleaños, eventos? Todo tipo de eventos sociales, familiares. Solamente no cubrimos de soluciones conyugales porque es un poquito complicado. Después el resto, métale. Yo sí. Omar, ¿y cómo nace la idea de la barra? De hacer una barra. Bueno, en realidad estas barras nosotros mismos las hacemos, nos mandamos a hacer, ¿verdad? Tenemos una visión que es el tema de transformar las cosas que podemos, de reciclar, digamos, y qué mejor que reciclar los pales y hacer nuestras propias barras, ¿verdad? Pero ¿cómo, a lo que iba era, cómo nace el tema de hacer la barra móvil? O sea, de dedicarte a esto como un negocio. Bueno, en realidad en la salida nocturna de un año y medio atrás, más o menos, acá con la patrona, ¿verdad? Salíamos a tomar y vimos que era un negocio bastante rentable. Entonces dijimos, qué mejor que montar un negocio nosotros mismos y hacer lo que nos gusta en realidad. ¿Era un negocio rentable o eran ustedes clientes muy rentables para los que vendían alcohol? Para saber nomás. No, y ambas cosas. Ambas cosas. Ambas cosas. Entonces, basado en experiencias vividas, Así mismo. se decidieron a... Me Así gusta mismo, eso. Así mismo. Derlis, vení, Sí. vamos a sentarnos acá en la barra, por favor. Martín está meta, chamullar, meta ahí, bla. Y es viernes, tiene que asegurar el fin de semana. Viernes de soltero, Viernes, está sí o sí aprovechando. No sé viene. si le podemos mostrar un poquitito Se escapa, parece. a Martín. Mostrarle nada. Vamos a cuchillarle. ¿Qué hace hablando ahí con la chica? ¿O no? Enfocale, ¿Te está pues. molestando el muchacho? Enfocale pues. No. Si te está molestando, avisa nomás. Bueno, Osmar, ¿algún número para comunicarnos contigo? Así mismo es el 86 40 70 88 y otro 84 627 855. También la fanpage Barra Pirata Tragos. Ok, genial. Gracias a Oli que ahí puso en pantalla Me el dijeron que número está y también la sobre la dirección. calle Palma y Chile suelen estar. Palma y Chile. Acá nomás estamos en esta zona están luego. De miércoles a domingo a partir de las 20 horas. Después del tereré nos pasamos a Después tomar de un- ya nos pasamos directo ahí a la barra móvil. El tuyo Me parece que va a gusta prender luego. fuego ahí, ¿eh? Es más, ya me siento cómoda acá. Acá luego me quiero quedar a hacer el programa. Yo también te voy a cocinar nomás. Sí, mientras escuchamos de fondo Arami, que nos acompaña la DJ más joven del país. O sea, ¿usted entiende lo que le digo? 16 años tiene Arami. Vamos a charlar con Arami un ratito. Bueno, mientras vos, yo me voy a cocinar. Arami, ¿cómo estás? Contame, ¿cuál es el estilo de música electrónica que más te gusta, con el cual vos más te identificás? ¿El house, el electro? Electro House y Jungle Terror. ¿Viste cómo? Se nota que yo no entiendo nada de electrónica. El house o el electro le separé luego. Mi amigo Manumán González se debe estar tirando de... ¿Cómo dijo el último? ¿El jazz qué? No. Dije, el house o el electro. Y es Y ella dijo electro el último. house. ¿Cuál es el último estilo? Jungle Terror. Ya. Ese- el Gracias. Yo no conocía. ¿Cuál es el jungle? No. Son sonidos de la selva tipo trap. ¿Viste? Ok, esto es chino Pasa que básico. nosotros que tenemos 28 años Chino estamos un poquito básico para mí. pasados. Nosotros a 28 años estamos un poco desfasados ya. ¿Ya A tuviste ver, alguna le sale experiencia la de de tocar en Tarzán, en ¿verdad? un evento así grande? Y casi le metía la... ¿En serio? ¿Cuál fue el que más te gustó? El de Camastro. En Camastro estuviste tocando. O sea que empezás a tener muchísimos shows por la movida Azucena. Seguramente. Sí. Justo. ¿Tenés alguna cuenta, alguna red social donde la gente te pueda seguir? Sí, en mi cuenta de Facebook, en Instagram y Snap es DJ AN Music PI. AN Music PI, así la pueden encontrar en Instagram.
y en Snapchat. ¿Sos de utilizar mucho tus redes sociales y estar actualizando con tus seguidores y mostrándoles lo que estás haciendo o lo que estás creando? Sí, mucho. ¡Qué buena onda! Bueno, Aramí nos va a seguir acompañando toda la mañana, pero nosotros tenemos que seguir cocinando, porque la señora en su casa Mira, ya me dio mi trago. ya está con un parejo. Esto es tipo esperma de pitufo, parece. No, Pero, pará. Sí, las Ay, 11 de la chicos. mañana. No. Pará, ¿por qué Estamos en se horario de protección sorprenden? menor. Hay un trago que se llama así, ¿es o no? Así mismo. Pero por cuestión de horario, digamos, esto es una laguna azul, es algo más light. Señor, ya. Hay que decir las cosas por su nombre. Yo no tomo eso, tomo la una. Bueno, espera yo lo conozco de esa manera, por eso lo dije, perdón señora si molestó en su casa. Para que la piña quede así. El tipo Por es favor. pasivo. Te voy a mostrar cómo se limpia para que quede así. Vamos a marcar acá. Ajá. Vamos a marcar acá con un cuchillito. No vaya a tirar señora porque todo eso se puede utilizar. No, esto va a ir en el relleno. Obvio. Acá. Después vamos a hacer este movimiento con el cuchillo. Ok. Ay, qué rico la ananá, me gusta mucho. La piña. Ananá. Ahí Y está. sacamos acá. Y lo que queda, como ya está cortado por los Con costados, cuchara. con cuchara. Genial. Atendé lo que quise hacer. Vení, Manoplita, acércate. Sí, vos también, ya le metí yo uno. Es que voy a decir que qué dura esta tortuguita. Esta es la decoración, ¿entendés? ¿Y con las hojas usa la piña? Sí, esto va a, va a ser Qué la rico. decoración. Ah, ok. Yo voy a rellenar con acá voy a hacer el cóctel de marisco que se llama el plato. Perfecto. Por eso le decía hace rato, esto más para fin de año si quieren hacer, para sorprender un poquito en la mesa a fin de año, ¿verdad? No, ¿para qué fin de año si lo podemos hacer ahora? No, obviamente yo voy a comer ahora, sin dudar. Entonces lo que voy a hacer es, los camarones voy a cortar a mitad. Además, visualmente también queda muy lindo, ¿no? Voy a cortar a mitad, le voy a echar el canicama, le voy a echar palmito y tomate cherry. Y voy a hacer una salsa rosada, Perfecto. salsa rosa realmente es, que lleva ketchup, mayonesa, Es un un plato poquito de agridulce. brandy. Y un poquito de brandy. Ah, ahí se viene tu Ay, trago. gracias. Dios mío, yo los viernes como cada vez que me voy a mi casa, por favor. ¿Sí? No. Yo creo que Mi está mamá la me trampa. pregunta, ¿de dónde venís, mi hija? Tu sheiteca, Aurela, tipo. No, ¿cómo que así? mentira. Feliz nomás. Y así arrancamos el fin de semana, mamita querida. Joseca. Bueno, delicioso en el trago. ¿Cuál era este? Yo quiero saber los nombres de todos los tragos. Un daiquiri de frutilla. Daiquiri de frutilla. Ok. Me estás cuidando porque me pusiste poquito alcohol. Nada, casi nada. Así mismo. Poco alcohol para poder alcanzar la noche. Acá tenés, este va a ser tuyo. Ahí está. Estamos. Me dejo un ratito, Omar, me vengo para la cocina porque quiero seguir charlando con José María. Bueno, Bichu, mira, ya está la base del chimichurri, ¿verdad? Que es, como te dije, es vinagre, aceite de oliva, sal, pimienta, orégano y perejil, ¿verdad? Ok. ¿Sí? A mí me gusta ponerle tomillo y ají molido, ¿verdad? Y esta es la base, ¿verdad? Porque muchos piensan, o sea, aquí Romero muchos- también se le puede poner, ¿no? Romero lo que pasa es que al morder no No es tan, es tan no hace que agradable. piques demasiado, ¿verdad? Ok. Ahora, lo que pasa también que aquí se conoce mucho el chimichurri como el locote verde con la cebolla y el locote rojo picado. En realidad eso es Ah, chimichurri. no, es chimichurri. El chimichurri, la base es eso. Es vinagre, algunos le ponen o no aceite de oliva, pero tradicionalmente sí, porque solo vinagre es muy fuerte. Y el orégano y el perejil, ¿verdad? Bueno, y a esto le voy a sumar cebollita, locote verde y cebolla morada bien cortadito, ¿sí? Genial. Bien chiquitito para que sea, cuanto más chiquitito mejor, ¿verdad? Porque es más fácil comer, ¿verdad? Bueno, José María, vamos a seguir charlando porque te queremos seguir conociendo. Me estaba contando en el corte cuando nos fuimos a la pausa Sí. de cómo reaccionó tu papá. Contame cómo reaccionó cuando dijiste, papá, ¿sabes qué? Voy a dejar la abogacía, me quiero dedicar a hacer asado. ¿Qué te dijo? Por favor, ¿cómo se llama tu papá? En Alfredo. Alfredo. Sí. Don Alfredo. Quiero ver me quiero recrear ese momento. Cuando No. te sentaste y le dijiste, papá, toma asiento. No, realmente no le dije directamente. se Hablé te- con mi vieja y mi vieja pues le contó. Bueno, y creo que pasaron 2-3 meses que no me habló, ¿verdad? Asumió ya. Bueno, no quiere decir que ahora ya no, que no siga enojado, ¿verdad? Pero ya me habla, ¿verdad? Claro, por lo menos ahora ya te dice, vení, A los cociname 3 los años. domingos un rico asado. Sí. No, ahora cuando me sobra, o sea, cuando tengo carne, él agarra. Entonces,
se está ablandando, ¿verdad? Y Está para- comiendo asado. ¿Y te da una manito de repente en... cuando tenés Sí, muchos bueno, eventos? realmente el tema de los asados también yo le debo mucho a mi viejo, ¿verdad? Mi viejo y mi abuelo siempre fueron muy asaderos, ¿verdad? Y mi abuelo luego era bien de Argentina y después mi papá también me pasó eso a mí y muy parrilleros, muy asaderos, ¿verdad? Y luego fue que yo después no me quedé en el molde y empecé a probar nuevas técnicas, a probar nuevas cosas, nuevas parrillas y bueno, hoy hacemos asado en parrilla, hacemos asado a la estaca, asado en asadores, al gancho, ahumamos carne, Ay, qué eso hacemos rico. todo, ¿verdad? El asado en bopí ese, ¿verdad? El famoso asado en Sí, Bopi. el asado en popí y tenemos ahumadores también. Bueno, y contame, ¿cuánta gente aproximadamente trabaja contigo? Bueno, yo tengo 5 parrilleros, 5 asados. Yo no le llamo parrilleros, pues son, yo le llamo cocineros porque hacen de todo, ¿verdad? Sí. Yo acostumbro a trabajar con jóvenes, o sea, con amigos jóvenes de mi edad. Bueno, y tengo 5 y aparte subcontratados que contratamos mozos, contratamos muchos parrilleros cuando tenemos eventos grandes, ¿verdad? Genial. Sí. Bueno, nos vamos a una pausa porque me están apurando y enseguida volvemos y seguimos charlando con José María. Buenísimo. Seguimos acá en Cocina Guaraní. Vení, acércate por favor. Porque viste cuando tu chef está charlando por teléfono, está haciendo negocio y tipo se olvida de su plato, sucede estas cosas. Vení, acompáñame. Eso pasa Acá está la tostada que ya terminé. cuando te distraes. Me trozan Las acá. tostadas. Se quemó el pan. Luis, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? José, Eso no era un brownie. José, ¿qué pasó? ¿Te dejé el horno, José? Perdón, Eli, perdón. Igual están ricas, te digo. No, ese es crocante. Pero un chef precavido vale por dos, mirá. Tiene unas que están bien. Lo que es cuando Alejandro le salva las papas de Erly, ¿te das cuenta? Le salva las papas. ¿Alejandro? No seas mala, Vircha. Justito la agarré, justito. Ay. Bueno, ya tenemos nuestro chimichurri listo. El chimichurri listo, el vacío ya está reposando. A ver. Uy, casi me Sí, caigo. cuidado. Hoy me pasó de todo, casi me caigo, se me levantó la blusa. ¿Qué más me va a pasar en este viernes, por favor? Azúcar negra. Sí, azúcar negra usé para Para- los tomates, Ah, mirá vos. ¿verdad? Porque los tomates son muy ácidos, entonces siempre la Te misma corta. proporción de sal ponemos azúcar, ¿verdad? Le pusiste panceta y queso. Te cuento, sí, esos tomates tienen sal, azúcar, como te dije, ¿verdad? Tienen un poco de pimienta y yo cociné en la misma parrilla Sí. un pedazo de panceta, ¿viste la panceta? Sí. Bueno, y la panceta la piqué y la puse en las brusquetas. Son una tipo, puede llamarse brusqueta, Erly, eso. ¿Cuál? Puede llamarse llamarse- brusqueta, bueno, un La que estilo. se quemó, no. Es así. Un estilo brusqueta de tomate, sí. Con panceta y tiene este queso Gouda rallado, ¿verdad? Ok. Y las papitas están listas. Mira, las papitas tienen Ay, qué queso paraguay rico. y chimichurri. Queso ¿verdad? paraguay y chimichurri. Queso paraguay y chimichurri. Bueno, mira, el vacío ya está, saqué para reposar, Mira lo que es esta para belleza. cortarla, sí. El tema es que la carne, bicho, hay que reposarla un ratito al salir de la parrilla, ¿verdad? Ah, no puede ir directo. Sí, es un error, o sea, no un error, sino que es conveniente. ¿Por qué? Porque si lo sacas del fuego, traes aquí y lo cortás, se derraman todos los jugos, Sí. ¿verdad? Entonces es mejor dejarlo reposar un ratito, concentre. tampoco que se congele, ¿verdad? Dejar reposar un ratito y luego lo cortás. Entonces mantiene más su jugo. Y ya están todos los chisitos, están todos, ¿verdad? Bueno, ahora yo voy a empezar a preparar los platos de mañana. Dale, genial. Vamos a empezar a preparar nuestro plato. Hoy el que se queda sin almorzar, ¿quién es? Derly por haber quemado las tostadas. No, fue él que quemó las tostadas. Ay. Para mí que es calumnia porque yo veo las tostadas ahí de Mentira. Erly y tan impecables. Pasa yo de su traje nomás para darle Claro, un gusto al claro, mundo. claro. Bueno, hablemos de Cristian Zaguer Fotografías porque en nuestra fanpage, en nuestras cuentas de Cocina Guaraní, van a poder ver los platos finales con unas fotos increíbles que la realiza Cristian Zaguer. Te cuento que si tenés un evento corporativo o querés realizar alguna publicidad o algún evento social, casamiento, Erea, podés cambiar tu carta de menú también de tu resto, ¿por qué no?
Todo lo puedes hacer con Cristian Zaguer Fotografías al 0981 577 583. 577 583. ¿Qué? No, Yo quiero que Cristian le saque una foto a nuestras tostadas. Geniales están. No, pero en serio están ricas, porque no Claro, se llegaron sí. a quemar tanto. Generosas son. Bueno, Bueno. espérate a picar un ratito porque Ok. nos estamos yendo. A ver, ya hice lo que esto es el pico gallo. Esto lleva tomate con casé, o sea, en cubitos, sin la semilla. Lleva cebolla morada, cilantro, Ok. en con casé. En concasé, ¿qué es? y un El picante tomate que traje. en concasé. Y es el corte. Ah, Es el corte. Normalmente se hace, ya te expliqué, que es calentando un poco de agua, echando ahí el tomate y sin piel. Yo esta vez estoy Perfecto. usando con piel. ok. Van a ver que estoy limpiando el aguacate, pero dejo un poquitito Ay, a de mí carne. te juro que me encanta la palta. Bueno, acá en Paraguay se llama aguacate. ¿Te das Voy a- cuenta que él me contradice en todo? Voy a dejar un poquito de carne porque voy a presentar Ah. dentro de esto una parte el... Te cuento algo, yo Igual. una vez me empaché. ¿Sí? Me empaché comiendo... No. Sí. Te juro, preguntarle a mi mamá. Me empaché comiendo aguacate con azúcar, ¿puedes creer? Porque es demasiado rico, Vos le pones azúcar y... Entonces yo tenía una planta, tenía un árbol, no, en serio, un árbol de mamón. Sí. También fue Sí, Joseca, ella ya un está. árbol de palta No en le la den casa de mi alcohol a la abuelo. chica. En serio, No en le la casa de den mi abuelo. tomar. Entonces nosotros siempre nos trepábamos a bajar paltas y a cazar chicharras. Y comía las chicharras también. señor es un No borracho. gustaba cazar nomás las ¿Qué tiene que chicharras. ver el borracho? Bueno, esto lo podemos hacer con el mini primer. Sí, pero yo voy a cortar con cuchillo. Quiero Ok. que quede así un corte más enterito. Más enterito. Esto está fabuloso, le voy a preparar un poco a mis amigas. ¿Sí? Se van a quedar mudas cuando me vean preparar ese plato con un gourmet. Es medio agridulce nuestro... Sí, lleva, como te dije hace rato, lleva brandy, mayonesa, queso y jugo de naranja, sal y pimienta. También se le puede poner, ¿sabes qué? Salsa golf. Y eso salsa golf es normalmente es ketchup con mayonesa. Ah, Pero yo siempre compro en el super salsa golf aparte. Ahora te cuento que hay. puedes hacer O sea, entonces ketchup, compro ketchup y mayonesa nomás. Sí, ya está ya. Sí. Te juro. Y como si fuera que no me cree, ella me O sea que dice. ves cómo es, te venden la parte de la salsa golf cuando vos podés hacer. Sí, ya es un poco tarde para que te enojes. Porque ya tu se tiene. pregunta es muy inocente para tu profesión. Esa estuvo buena, esa estuvo buena. Por fin una. Pon Garú con Joseca. Hacé de Joseca vos también. Y él hace encima. ¿Qué? Oh. Bueno. se nota que... Uy, mirá. Que los tragos de barra pirata están haciendo efecto. Lo que pasa es que ando más rubia hoy, chicos. Sepan entender. Bueno, voy a tomar un trago yo también porque me pone nervioso. Miren la pinta que tiene esto, por favor. Bueno, hablando de tragos, recordame el número para contratos. 86 40 70 88 84 627 855. Hola, Wow, fanpage. para decirme más despacio. 86 40 70 88 Genial. 84 627 855 o la fanpage. Ok, y ustedes dos siempre son los que trabajan o tienen un equipo que les están acompañando. La verdad que tenemos un equipo, somos familia. Mi hijo que está por ahí mirando también, ¿verdad? Y otras dos personas que nos asisten para los eventos grandes. Qué buena onda. Así mismo. ¿Eventos hasta de cuántas personas? O sea, ustedes No. por cantidad de tragos, ¿no? No, cuando mayor la cantidad de personas, mejor, ¿verdad? Ok, genial. ¿Cómo cierran ustedes los eventos? ¿Por cantidad de trabajos que sacan? ¿Cantidad de Sí, personas? esa ¿Cómo es? justamente. Y en realidad hay un promedio, o sea que hay digamos, un paquete de tragos, pero normalmente conversamos con los clientes de acuerdo a la necesidad del mismo, ¿verdad? Capaz que hay paquetes de 50 tragos, como también paquetes de 500 tragos. Claro. Depende del acuerdo que llevemos con el cliente, el tipo de evento que sea. Ahora tenemos si puedo hacerle propaganda, Sí, las obvio. patronales, las patronales de Guarambaré, Qué que arranca genial. el sábado y va hasta el miércoles. Wow. Seguro que vamos pues a Guarambaré. ¿Queréis ir, Derlis? Yo me quiero ir. Vamos. Pero el que decía ahí es Manoplita, el que es Bueno, el Prita, presidente. vamos a hacer una cobertura a Guarambaré. Péguense una vuelta, péguense una vuelta, Vamos. hay unos tragos libres ahí para ustedes. Dale, genial. Gracias a la casa, ¿eh? Listo, invitado entonces por Barra Pirata. Quiero hablar con Aramí porque la gente me está preguntando dónde estudió Aramí y dónde se estudia para que la gente también pueda acercarse. En aula 1 con Martín Noé. Uno de los mejores profesores
en la materia. Quiero decir y acotar que en el mercado del rubro de la música electrónica se está abriendo ahora un mercado para mujer, ¿no? Porque siempre la que siempre estuvo, bueno, fue Nati Doljak. Ahora es como que se está implementando más y cada vez son más las mujeres que se animan a esta profesión. Sí, para las mujeres es más difícil porque le discriminan por el género. Sí, tal cual. ¿Y vos tenés alguna referente que te guste o que digas algún día quiero llegar a ser como ella? La verdad, la paraguaya que me inspiró fue Palia Costa. Estudió también con Martín Noé. Ok, o sea que ya compartiste ya con ella, tuviste la experiencia de compartir y de charlar. No, nunca compartí con ella, pero una vez me saludó. ¿Sí? ¡Qué gusto! Bueno, ya está también con su traguito acá acompañada. Ella es menor, sin alcohol, por supuesto. Hay tragos con alcohol y sin alcohol. Para mí, sin alcohol porque es menor de edad. Sí. Bueno, esto es lo que... Vos también sos menor de edad, ¿no? Yo también. Hace poco Sí. no pasé el límite. Bueno, esta es una cuestión de gusto. A mí me gusta el guacamole así picadito, no me gusta el puré como vos querías. Sí. A esto le eché limón, sal, pimienta. Cebolla se le puede poner. Va a llevar el pico gallo, llevar a la vamos a agregar Ok. todo. Y nos vamos a ir un Genial. poquitito. Esto sí tienes que probar, el punto limón, ¿qué tal está? Agarra una cuchara. A ver. ¿Qué tal está? Espectacular. Ahora vamos a agregar el pico gallo. Delicioso. Esto es súper fácil de hacer. En serio, sí, súper práctico. Sí. Qué rico. Y ahora prueba otra vez. A ver. Ay, con lo que me cuesta a mí probar. Sí, yo sé que te cuesta. Estoy haciendo un sacrificio enorme. Un beso grande a Carlito Hortellado, que siempre ve el programa. Cualquiera. Me dijo, Vir, si vos seguís comiendo así no llegás al verano. Y no, Cualquiera. ya Sí, con nos Carlito. resignamos. No, porque él me cuida, ¿entendés? Ah, Tipo, te cuida. me dice, cuidate, no comas tanto. Mira, te cuidamos, también te vamos a comer bien acá. Ay, qué rico está. Muy bueno. Qué bueno. ¿Cómo va nuestra parrilla, José María? Bueno, Mirchu, mirá, ya las entradas Ay, qué están. rico. El vacío, mirá, está óptimo, súper bien. El vacío es una carne que se come bien cocida, ¿verdad? Sí. No se come roja ni nada, se come bien A mí cocida. me gusta así luego ese Sí. punto. Y después tenés cortes como tapa cuadril, como el bife de chorizo que sí se comen bien rojitos, ¿verdad? Es súper importante también comprar una buena carne. Vos tenés tu ya distribuidor. Siempre una buena carne, por supuesto. Y aparte después también ver qué carne comprar para qué platos vas a hacer. Claro. No es lo mismo cocinar un vacío con una tapa cuadril, no es lo mismo cocinar una costilla. Una costilla lleva más tiempo. Entonces la tapa cuadril lo cocinas en 10 minutos. O sea, dependiendo también de eso que querés comer, ¿verdad? Genial. ¿Y tenés así algún chef amigo que te dé alguna receta o que te tire algunos consejitos, ya que no estudiaste gastronomía? No, realmente sí. Yo tengo amigos chefs, ¿verdad? Que de repente aprendo mucho de ellos, ¿verdad? Muchos de ellos, por ejemplo, tengo un amigo que se llama Hugo, ya sabe que es chef, ¿verdad? Trabaja en un restaurante, trabaja en varios restaurantes y bueno, me enseña muchas cosas, ¿verdad? Y después yo leo muchos libros. Ajá. A ver cómo te puedo decir, yo soy fanático de Francis Malman, un chef argentino que cocina todo con fuego y leí todos sus libros, todos sus programas. Bueno, y siempre así, ¿verdad? Está bueno eso, siempre estás ayornándote. ¿Nos vamos a una pausa? ¿Sí? Mira que ya tenemos casi los platos listos. Enseguida nos sentamos a la mesa, seguimos en compañía de Aramis, seguimos en compañía de este viernes, por supuesto, de Barra Pirata, arrancando, ya haciendo la previa. Vamos a continuar con los festejos de cumpleaños de Cristian este fin de semana. No sé si te invitó, pero No en fin. sé, pero él no aparece. En En fin. te dan su cumpleaños, pero no está. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Cocina Barata. Bueno, continuamos, ya tenemos nuestro plato terminado. Ya Miren está. qué lindo que quedó. ¿Ves? ¿Ves cómo mi tostada entró al horno y cambió forma? Era alargada y salieron cuadraditas. Lo que se va a plaguear, Alejandro, cuando se entere. Y ese plagueata por el buenos días Se que va a se le da. plaguear porque encima que le robaste un pan Felipe. Yo no le robé, yo tomé prestado nomás. Ah, vos tomaste prestado. Le quemaste todito. Él quemó, yo le dije, mira la del horno, le dije. Vos sos profesional, ponele nada. Vos sos profesional. ¿Querés comer o no, Joseca? Vos sos profesional. Ya, no con asado, ¿ves cómo es? Se quedó sin Solito asado. te entierras, encima me Solito. sigue la corriente.
Le Bueno. tirás tierra encima. José María, ¿cómo va nuestro plato final? Ay, Terminadísimo. Ay, mi Eh, Quiero contarles algo. Mientras estábamos en el corte, acá el compañero se comió casi todo el chorizo misionero que preparó. jamás. Cierto, mirá, no quedó nada. Nada no quedó un pedacito chiquitito. Así que alguien se va a quedar sin comer. Bueno, Virchu, terminadísimo. Las entraditas, las brusquetas de tomate, Perfecto. las papitas Ay, con queso quiero paraguay. probarla. Bueno, y aquí hay unos chorizos, o sea, un chorizo, el chorizo misionero, la morcilla vasca, las batatas las batatas asadas, el vacío y la colita cuadril y el chimichurri al lado para acompañar. Ay, qué rico. Bueno, nos vamos a la mesa. Antes quiero despedirme, por supuesto, de los amigos de Barra Pirata por acompañarnos en esta mañana arrancando el fin de semana. Y seguro que nos vamos a ver por el centro. Seguro que sí. Les esperamos a todos. Hay una promo bastante interesante. Palma y Chile. Palma Ahí cerquita. y Chile, súper ¿Cuál es fácil. la promo? A ver. Vos sabés que la otra vez pasé con el Peca Móvil, fila de autos, pero así, en serio, los perros, claro, es más práctico porque vos pasás, buscás tu trago, llevás, ¿entendés? Tragos al paso. Excelente. Mira, tenemos aquí unas jarritas de piña. En esa te llenamos de caipirinha y piña colada. Está buena. Para decorar. Está buena y ya te queda algo. Me gusta. Vamos a ver el fin de semana. Quiero despedirme también de Arami, que nos estuvo acompañando. ¿Algún show próximo? El sábado tengo una fiesta ¿Sábado? ¿Dónde? en la Quinta González Meyer en San Lorenzo. Ok, ya saben, la van a encontrar a Arami. Gracias por acompañarnos en esta mañana de Cocina Guaraní con tu música. Te deseamos todo el éxito. Gracias. Bueno, nos vamos a la mesa, pero pará, tengo que ayudarle porque hoy son muchos platos. ¿Necesita ayuda? Las entradas son tuyas. Ahí está, las entradas. Ay, ¿vieron cómo me hacen trabas? ¿Cómo me hacen trabas? Ahí, nos vamos a la mesa. A ver. Tenemos nuestro trago de Barra Pirata, nuestros platos terminados con nuestro invitado del día de hoy y también el señor Derlis Bogado que nos estuvo cocinando delicioso. Y mi juguito pitufo se acabó, che. Tu juguito de pitufo se acabó. Bueno, nos vamos. Gracias, José María, por acompañarnos. Te deseamos todo el éxito con señor Parrilla. Invitamos a la gente también a que te siga en las redes sociales y que pueda contactarte para eventos sociales. Ah, buenísimo, no, gracias a ustedes por invitar, pasé buenísimo y bueno, me voy a aprender todos los días cocina guaraní, es buenísimo programa. De lunes a viernes, ya saben, Cocina Guaraní de 10 a 11 de la mañana. Gracias, Derly. ¿Algo que decir? Ah, espectacular. Es una parrilla medio cheta, te dije. Sí. Medio cheta. Pero Hoy eso el quedó programa buenísimo, fue medio cheto, ¿viste? Porque estuvo Arami con la electrónica, tuvimos Barra Pirata. No nos puso música Traguito, de los no. 90. De la época Hablamos de de palta, no de aguacate. Muy cheto Eso fue lo más cheto del programa. Bueno, nos vamos despidiendo, que tengan un lindo fin de semana, cuídense mucho y coman rico, por supuesto. Nos reencontramos el lunes con mucho más de Cocina Guaraní. Chau, chau.